La revelación en un mundo inconstante. Por Boyd K. Packer. Del Quórum de los 12 Apóstoles. Pronunciado en la Conferencia General de octubre de 1989. Tras el bautismo, se confirma la persona como miembro de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, mediante una breve ordenanza, durante la cual se confiere el don del Espíritu Santo. Posteriormente, a lo largo de la vida, hombres, mujeres, e incluso niños pequeños, reciben el derecho a recibir guía inspirada, revelación personal. El Espíritu Santo se comunica con el Espíritu a través de la mente, más que a través de los sentidos físicos. Esta guía se recibe en forma de pensamientos, sentimientos, impresiones e inspiraciones. No siempre es fácil describir la inspiración. Las Escrituras nos enseñan que podemos sentir las palabras de comunicación espiritual, más que oírlas, y ver con ojos espirituales, en lugar de mortales. Los patrones de revelación no son dramáticos. La voz de la inspiración es una voz apacible, una voz suave. No necesita trance, ni declaraciones santurronas. Es más tranquila y sencilla que eso. El Libro de Mormón enseña que los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, y registra que aun cuando un ángel les habló a algunos, estaban tan desorientados que no podían percibir sus palabras. Si has experimentado la inspiración, lo entenderás. Nuestro cuerpo físico es el instrumento de nuestro espíritu. En esa maravillosa revelación, la palabra de sabiduría, se nos dice cómo mantener nuestro cuerpo libre de impurezas que podrían dañar, e incluso destruir, esos delicados sentidos físicos, relacionados con la comunicación espiritual. La palabra de sabiduría es clave para la revelación individual. Fue dada como un principio con promesa, adaptada a la capacidad del débil, y del más débil de todos los santos. La promesa es que quienes obedezcan, recibirán grandes tesoros de conocimiento. Sí, tesoros escondidos. Si abusamos de nuestro cuerpo con sustancias que crean hábito, o hacemos mal uso de medicamentos recetados, corremos cortinas que cierran la luz de la comunicación espiritual. La adicción a los narcóticos sirve a los designios del príncipe de las tinieblas, pues interrumpe el canal hacia el Espíritu Santo de la verdad. Actualmente, el adversario tiene una ventaja injusta. La adicción tiene la capacidad de desconectar la voluntad humana y anular el albedrío moral. Puede privar a la persona de su capacidad de decidir. El albedrío es una doctrina demasiado fundamental como para dejarla en tal peligro. Estoy convencido, y oro constantemente, para que mediante la investigación, y si es necesario, mediante la inspiración a los científicos, llegue el poder de vencer la adicción a los narcóticos, por los mismos medios que la causan. Les ruego a todos ustedes, que oren fervientemente para que en algún lugar, de alguna manera, se descubra la manera de borrar la adicción del cuerpo humano. No es solo el sufrimiento humano, ni siquiera la vida humana, lo que está en riesgo. Son todas las libertades personales, sociales, políticas y espirituales, por las que la humanidad ha luchado durante siglos. Está en riesgo todo lo que se ganó con la sangre de los mártires. El albedrío moral mismo está en peligro. Si todos oramos con fervor, el Señor sin duda nos ayudará. Y con esas oraciones, enseñen a sus hijos a obedecer la palabra de sabiduría. Es su armadura, y los protegerá de los hábitos que obstruyen los canales de la revelación personal. Las cosas del Espíritu no necesitan, de hecho, no deberían, requerir nuestro tiempo y atención ininterrumpidos. Las cosas cotidianas ocupan la mayor parte de nuestra atención. Y así debe ser. Somos seres mortales, que vivimos en este mundo físico. Las cosas espirituales son como la levadura. En términos de medida, pueden ser muy pequeñas, pero su influencia afecta todo lo que hacemos. La revelación continua es fundamental para el Evangelio de Jesucristo. Y les aseguro que la revelación acompaña a nuestro profeta presidente y a los ordenados apóstoles, profetas, videntes y reveladores. Pero la revelación no se limita a ellos. El Señor desea que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador del mundo. No toda inspiración proviene de Dios.
El maligno tiene el poder de acceder a esos canales de revelación y enviar señales contradictorias que pueden desviarnos y confundirnos. Hay inspiraciones de fuentes malignas que son tan cuidadosamente falsificadas que engañan incluso a los mismos elegidos. Sin embargo, podemos aprender a discernir estos espíritus. Aun teniendo cada miembro el derecho a la revelación, la Iglesia puede mantenerse como una casa de orden. La revelación llega de forma ordenada en la Iglesia. Tenemos derecho a la revelación personal. Sin embargo, a menos que estemos apartados para algún oficio de presidente, no recibiremos revelaciones acerca de lo que otros deben hacer. La revelación en la Iglesia llega a quienes han sido debidamente llamados, sostenidos, ordenados o apartados. Un obispo, por ejemplo, no recibirá ninguna revelación sobre un barrio vecino, porque está fuera de su jurisdicción. Ocasionalmente, alguien afirma haber recibido autoridad para enseñar y bendecir, sin haber sido llamado ni apartado. Menos de un año después de la organización de la Iglesia, en febrero de 1831, se recibió una revelación que, según el profeta José Smith, abrazaba la ley de la Iglesia. Contiene este versículo: «No se permitirá a nadie salir a predicar mi evangelio, ni a edificar mi iglesia, a menos que sea ordenado por alguien que tenga autoridad, y la Iglesia sepa que tiene autoridad, y ha sido debidamente ordenado por los líderes de la Iglesia». Es por eso que el proceso de sostener a aquellos que son llamados a ocupar un cargo está tan cuidadosamente protegido en la Iglesia, para que todos puedan saber quién tiene autoridad para enseñar y bendecir. Una experiencia espiritual inusual no debe considerarse una llamada personal para guiar a otros. Estoy convencido de que las experiencias de naturaleza especial y sagrada son individuales y deben guardarse para uno mismo. Pocas cosas perturban los canales de la revelación con tanta eficacia, como aquellas personas que, engañadas, se creen elegidas para instruir a otros cuando no lo son. Otros, temiendo también desviarse, se retraen y no buscan la fuente de la revelación divina. La obediencia a la autoridad constituida del sacerdocio nos protegerá de desviarnos. Hay quienes dentro de la Iglesia se inquietan cuando se realizan cambios con los que no están de acuerdo, o cuando no se implementan los que proponen. Señalan esto como evidencia de que los líderes no están inspirados. Escriben y hablan para convencer a otros de que las doctrinas y decisiones de los hermanos no son dadas por inspiración. Dos cosas los caracterizan: siempre les irrita la palabra obediencia, y siempre cuestionan la revelación. Siempre ha sido así. El Amán describió a quienes comenzaron a descreer en el espíritu de profecía y en el espíritu de revelación, y los juicios de Dios los asaltaron. Quedaron abandonados a su propia fuerza, y el espíritu del Señor ya no los preservaba. Sí, se había apartado de ellos. Los cambios en la organización o los procedimientos son testimonio de que la revelación es continua. Si bien las doctrinas permanecen inmutables, los métodos o procedimientos no. Por ejemplo, cuando se publicaron las ediciones más recientes de las Escrituras, se hicieron muchas correcciones basándose en manuscritos originales o impresos, algunos de los cuales no estaban disponibles previamente. Por ejemplo, en Alma, capítulo 16, versículo 5, aparecía una cierta palabra escrita de una cierta manera. El manuscrito original de ese versículo no existe. Sin embargo, en la copia del impresor, el profeta José Smith había deletreado esa palabra de una manera distinta, dándole un significado diferente. El contenido del versículo que sigue confirma que era de esta manera como debía aparecer. Otro ejemplo, en Alma, capítulo 32, versículo 30, las palabras «brota y empieza a crecer» aparecen 3 veces. Un error tipográfico evidente omitió una de ellas. En la edición de 1981, se restauraron 35 palabras. Ahora se ajusta al texto original. Hubo muchos cambios similares. Ninguno alteró la doctrina. Cada cambio, por pequeño que fuera su detalle, se consideró con cuidado y oración, y aprobado por el Consejo de la Primera Presidencia y el quórum de los 12 apóstoles en una reunión en el templo. Todos estos asuntos se determinan de esa manera.
El Señor estableció ese proceso cuando dio revelaciones sobre las ordenanzas del templo. En 1841, se mandó a los santos construir un templo en Nauvoo para realizar bautismos por los muertos, y se les dio tiempo para hacerlo. Serían rechazados si fracasaban. Él dijo: Yo os mando, a todos mis santos, que me edifiquéis una casa. Y si no hacéis estas cosas al fin del nombramiento, seréis rechazados como iglesia, con vuestros muertos, dice el Señor vuestro Dios. Los santos no fracasaron. Por imposible que les pareciera, dada la terrible oposición que enfrentaban, el Señor prometió guiarlos mediante sus siervos designados. Si mi pueblo escucha mi voz y la voz de mis siervos a quienes he designado para guiar a mi pueblo, he aquí, de cierto os digo que no serán movidos de su lugar. Pero si no escuchan mi voz, ni la voz de estos hombres que he nombrado, no serán bendecidos. Más tarde, hablando sobre el mismo tema de las ordenanzas del templo, el Señor afirmó nuevamente que Él revelará su voluntad a sus siervos autorizados. Para aquel a quien se dan estas llaves, no hay dificultad en obtener un conocimiento de los hechos relacionados con la salvación de los hijos de los hombres. Ese principio de revelación ha estado presente en la Iglesia desde entonces. Quienes poseen las llaves han obtenido conocimientos sobre qué hacer. Cuando se han producido cambios, se han producido mediante ese proceso. El Señor hace lo que dijo que haría. Yo, el Señor, mando y revoco según me parece bien. Yo mando, y los hombres no obedecen. Revoco, y no reciben la bendición. Les dijo a los santos que cuando los enemigos les impidieran cumplir un mandamiento, ya no les exigiría que lo hicieran. Y añadió: La iniquidad y la transgresión de mis santas leyes y mandamientos castigaré a aquellos que obstaculizaron mi obra, hasta la tercera y cuarta generación, siempre que no se arrepientan. El plan del Evangelio se reveló línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí, un poco allá. Y continúa: Creemos que Él aún revelará muchos grandes e importantes asuntos concernientes al reino de Dios. Habrá cambios en el futuro, como en el pasado. Que los hermanos los implementen o se resistan a ellos depende enteramente de las instrucciones que reciban a través de los canales de revelación establecidos desde el principio. Las doctrinas permanecerán fijas, eternas. La organización, los programas y los procedimientos serán alterados según lo indique aquel cuya iglesia es esta. Quienes hemos sido llamados a liderar la iglesia, somos hombres y mujeres comunes con capacidades comunes, que luchan por administrar una iglesia que crece a un ritmo tal, que asombra incluso a quienes la observan de cerca. Algunos tienden a criticarnos. Sin duda, es fácil para ellos. Pero no nos examinan con mayor profundidad que nosotros mismos. Un llamado a liderar no nos exime de los desafíos de la vida. Buscamos inspiración como ustedes, y debemos obedecer las mismas leyes que se aplican a todos los miembros de la iglesia. Lamentamos nuestras deficiencias, lamentamos no ser mejores de lo que somos. Podemos sentir, como pueden ver, el efecto del envejecimiento que impone limitaciones a sus líderes ante sus propios ojos. Pero esto sí lo sabemos. Hay consejos, consejeros y quórumes para contrarrestar las debilidades y flaquezas del hombre. El Señor organizó su iglesia para que los hombres mortales pudieran trabajar como tales, y aún así, aseguró que el espíritu de revelación guiaría todo lo que hiciéramos en su nombre. Y al final, lo que se da, viene porque el Señor lo ha dicho, sea por su propia voz o por la voz de sus siervos, es lo mismo. Conocemos su voz cuando Él habla. La revelación continúa con nosotros hoy. Las impresiones del Espíritu, los sueños, las visiones, las visitas, y el ministerio de los ángeles nos acompañan ahora. Y la voz apacible y delicada del Espíritu Santo es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. De eso doy testimonio, en el nombre de Jesucristo. Amén. Usted ha escuchado a Boyd K. Packer con su discurso titulado La revelación en un mundo inconstante, en la Conferencia General de octubre de 1989.